La contracultura es todo aquello que va en contra a toda ideología y cultura de una sociedad, como una rebelión, la cual normalmente se representa mediante movimientos de una pequeña parte de la misma. La contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir, en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema. De esta manera surgen opciones para una vida menos limitada. Por ello, la contracultura también se le conoce como cultura alternativa o de resistencia. La contracultura ha tenido diferentes tipos de manifestaciones, como rockeros, punks, hippies, cholos, etc. Las forman principalmente los jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni su familia les proporcionan. Se reúnen en torno a un líder y establecen un código propio que las diferencian de las demás. Cabe destacar que estos movimientos contraculturales tienen una gran incapacidad de crear otro tipo de estructura diferente a la que rechazan. Ahora hablaremos de los diferentes movimientos contraculturales que se dieron en la década de los 70. El movimiento hippie nace en Estados Unidos. Se da en la década de los años 60 y parte de los años 70. Los actores principales de este movimiento fueron jóvenes que se encontraban en total desacuerdo con un gran fenómeno, las guerras, principalmente la guerra que había entre Norteamérica y Vietnam, es decir, entre capitalistas y comunistas. Sin embargo, este movimiento nace a raíz de las alteraciones producidas por la Segunda Guerra Mundial en el ámbito cultural y en la misma sociedad. Los jóvenes que representaban el movimiento hippie estaban en contra de los adultos, pues eran ellos los que habían llevado a que se produjera un estado de guerra, que pronto cobró vida de muchas personas. Lo que caracterizó a los hippies fue que buscaban la paz y libertad, mas no la violencia. Tenían valores como la tolerancia y el amor. Cabe mencionar que algunos de los principales representantes de este movimiento fueron John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix. El movimiento hippie desarrolló un estilo llamado psicodélico, ya que los jóvenes portaban ropas llenas de colores que representaban una oposición al mundo carente de color de los adultos. Llevaban los cabellos largos, tanto los hombres como las mujeres. Los hippies son todo lo contrario a elegantes y atildados. Sus indumentarias pueden ser extravagantes, pero con frecuencia son sucias, burdas y en mal estado. Se reunían en comunas, sus organizaciones eran libres y para ellos no existían las jerarquías, es decir, todos eran iguales. Pero, ¿por qué fue criticado dicho movimiento? Era criticado por su consumo de drogas, la revolución sexual y su manera de vivir libremente. A pesar de que este movimiento tuvo su origen en Estados Unidos, posteriormente se extendió al resto de los demás países. Al llegar a México, el movimiento fue reprimido por los medios de comunicación, ya que se mostraba una imagen totalmente distorsionada sobre lo que sucedía en Estados Unidos. En nuestro país, se lanzaron películas que modificaban por completo la imagen y concepto del hippie. Es decir, se pervirtió el sentido del hippismo. En dichas películas, actores como Guillermo Rivas el Borras, Manuel el Loco Valdés y Verónica Castro ridiculizaban a los hippies y los presentaban como sujetos superficiales que solo estaban interesados en las fiestas. Un gran momento tuvo el hippismo en nuestro país y este fue con el concierto del rock Avándaro, donde asistió un gran número de jóvenes y fue así como el gobierno mexicano tuvo temor del movimiento y prohibió el rock desde ese año hasta mediados de los 80. Después de Avándaro, en nuestro país no se dio otra expresión contracultural tan fuerte como lo fue aquella. A inicios de los 70s, el rock and roll había llegado al país y con él una serie de cuestionamientos para los jóvenes con respecto a la forma de vivir que se llevaba en ese entonces. Los jóvenes comenzaron a manifestar sus necesidades e inconformidades que no tenían que ver con las ideas de décadas anteriores. La posguerra, la Guerra Fría, la desigualdad social, la creciente deuda, etc., eran cuestiones que repercutían por doquier, y el país no podía apartarse de las consecuencias económicas, políticas y sociales.
A los jóvenes se les tomó en cuenta hasta que se rebelaron con fuerza. Solo así fueron considerados como parte importante de la sociedad. El rock and roll se convirtió en la música que dio voz universal a la juventud. Sin embargo, las autoridades poco a poco comenzaron a ver a este género como una amenaza. Luego de la matanza de Tlatelolco en 1968, se dio otro caso a inicios de los 70s en el que el gobierno reprimió violentamente a estudiantes. Fue el movimiento estudiantil conocido como el Halconazo, que dio como resultado la llamada Guerra Sucia. 3 meses después, para abrir la famosa carrera de autos Circuito Avándaro, los organizadores decidieron llevar algunos grupos de rock que amenizaran la noche anterior a la competencia. El evento se llamó Festival de Rock y Ruedas, que se realizó en Avándaro, Valle de Bravo, en el Estado de México. En México podemos encontrar los primeros rasgos de la contracultura en este festival que tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre de 1971. Al evento acudieron cerca de 300,000 jóvenes de todas las condiciones socioeconómicas. Fue realizado por jóvenes de clase adinerada, entre los que destacaron Eduardo López Negrete y Luis de Llano. Estos se encargaron de convencer al entonces gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, para llevar a cabo este festival. En este festival participaron diferentes grupos de rock, como Three Souls in My Mind, que tenía una notoria influencia de los Rolling Stones. Este grupo era liderado por Alejandro Lora, quien emitió injurias groseras, sangrientas y divertidas contra el gobierno y los presidentes en turno. Otros grupos que sobresalieron en esta época eran los Duk Duks, El Ritual, Peace and Love, Tequila, Revolución de Emiliano Zapata, Bandido, El Pájaro Alberto y muchos más. Este rock and roll tenía letras que primero expresaban lo que sentía la banda y después lo compartían con los jóvenes para crear una empatía. Los jóvenes asistentes, además de escuchar las bandas de rock, también consumieron fuertes dosis de distintas drogas: marihuana, LSD, peyote, alcohol, cocaína y anfetaminas. Finalizando el festival, por un lado, el gobierno lo condenó argumentando que fue una muestra de rebeldía, y por el otro lado, los medios de comunicación, como el periódico Heraldo, lo calificaron como una colosal orgía. Tales comentarios fueron debido a que, además de la pésima organización y el incuestionable autoritarismo, que se tradujo en numerosos problemas, fallas de los instrumentos, de amplificadores, de los micrófonos y de las bocinas. Los asistentes, al estar bajo el efecto de las drogas, comenzaron a realizar actos moralmente no bien vistos, como el quitarse sus prendas y subirse al escenario. Por otro lado, en México, los punks llegan en la década de los 80s. Originalmente estaban representados por grupos de jóvenes de extracción burguesa que tenían la posibilidad de viajar al extranjero, a lugares como Inglaterra o Estados Unidos de América. Estos vivían en zonas como la Zona Rosa, Polanco y San Ángel, escuchando bandas como los Sex Pistols y The Clash. Es necesario precisar que el punk estadounidense fue diferente al punk mexicano. Esto se debió a los lugares de donde se desarrolló. Es decir, el punk inglés se encontraba en países de primer mundo, sin carencia alguna. Por lo tanto, fue un punk más happy. Por su parte, el punk mexicano surgía en un país en donde lo único que podía percibir era miseria y autoritarismo. Posteriormente, en los años 80, el punk mexicano tuvo su definitivo auge. Muestras de esto se observaron con la aparición del Tianguis del Chopo. Este fue creado a finales de los 70s a principios de los 80s. Se encontraba al norte de la ciudad, cerca de la estación del Metro Buenavista, haciendo su aparición cada sábado. En este espacio se entretejen no solo relaciones culturales, sino relaciones humanas y comerciales, ya que desde el surgimiento de los punks en México se convertiría en el lugar en donde estos jóvenes y otros grupos de contracultura podrían realizar toquines y concursos al aire libre, además de la grabación de demos en vivo y la comercialización de estos y otros artículos. Por lo tanto, la apropiación del espacio no solamente era física o geográfica, sino también fue simbólica.
El ejemplo es que el público asistente en su mayoría son jóvenes, quienes a través del trueque obtienen diversos productos como playeras, discos, pósters, fotografías, etc. Al ser el Tianguis El Chopo un lugar en donde convergen diferentes grupos de contracultura, se encuentran diferentes tipos de vestimentas, entre los que se encuentran el uso de pantalones rasgados, ya sean de tipo militar, negro o de mezclilla, playeras de diferentes bandas de rock que representan la cultura alternativa y zapatos que van desde el tipo tenis o bota militar. Los cholos surgieron en Inglaterra y en otros países europeos a fines de los años 70 en la costa suroeste de Estados Unidos. Estos cholos se identifican mucho con los llamados pachucos. Se podría decir que son herederos de los mismos. Y estos tienen rasgos que se oponen al sistema de una sociedad racista, explotadora y discriminadora. Los primeros cholos eran chicanos. Los chicanos surgieron como un movimiento de los años 60 que tuvo como fin la reivindicación de la dignidad y los derechos menospreciados por los ciudadanos mexico-estadounidenses. Los cholos consideran como su reino el barrio pesado y tienen normalmente como religión católica, pidiendo principalmente a la Virgen de Guadalupe. De los chicanos, los cholos heredaron el gusto por la pintura en los muros, también llamados grafitis, que representaban su simbología y eran marcas cholas en los barrios que normalmente representan violencia y drogadicción. Los cholos también usaban el paliacate en la frente, casi cubriendo los ojos, y pantalones muy guangos. El cholo, a su vez, era muy dado y aficionado a drogarse, ya sea con marihuana, inhalantes, pastillas, y exageraba en su consumo de alcohol. Por otra parte, los cholos aportaron una nueva forma de hablar basado en palabras coloquiales, bastante peculiares que pudieron expandirse a nuevos territorios como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Mazatlán y Guadalajara. Los cholos vinieron a ser un punto de unión en diferentes culturas, tanto las gringas como las mexicanas. Provocaron una estabilidad y una identidad a los jóvenes en situación de pobreza. Los años 70 tuvieron gran relevancia en la historia del mundo, pues fue la época donde muchos jóvenes encabezaron los movimientos contraculturales que ahora forman parte de la cultura de cada país. Con estos antecedentes podemos observar que fue en esta época en donde más hubo manifestaciones por parte de los jóvenes, quienes estaban en contra de la situación de pobreza y represión. Fueron quienes se atrevieron a desafiar al sistema homogéneo que planteaba el gobierno. Esto lo hicieron mediante manifestaciones simbólicas, como su forma de vestir, actuar y pensar.